Hoy en el archivo del día. El día que el mar se tragó a cientos, el SS Afrique, 1920. No hubo un iceberg, no hubo una explosión, no hubo un enemigo visible, no hubo una guerra, no hubo un accidente repentino que pudiera explicarse en un titular. En enero de 1920, un barco lleno de personas desapareció lentamente en el Atlántico, durante horas, bajo la lluvia, bajo el viento, bajo el frío. Algunos pasajeros fueron rescatados. La mayoría, no. Y la diferencia entre unos y otros no fue el azar, no fue la suerte, no fue el destino, fue el orden, fue la jerarquía, fue el silencio. Este es el archivo del día. Un viaje entre dos mundos. El SS Afrique era un buque de pasajeros francés, construido a comienzos del siglo XX. No era nuevo, no era moderno, pero seguía navegando. Cubría la ruta entre Europa y las colonias africanas francesas. Un trayecto habitual, un trayecto cargado de simbolismo. En enero de 1920, el Afrique zarpó desde Burdeos con destino a Dakar, haciendo escalas en la costa atlántica africana. A bordo, viajaban más de 600 personas, entre ellas funcionarios coloniales, comerciantes, militares, miembros de la tripulación y cientos de pasajeros africanos. La mayoría de estos últimos viajaban en tercera clase, hacinados, en cubiertas inferiores, con menos espacio, menos información y menos derechos. Europa acababa de salir de la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos, países devastados, un continente intentando volver a algo parecido a la normalidad. Pero en el océano, las reglas eran otras, y el mar no iba a permitir ese regreso tranquilo. Una tormenta en el Atlántico. El 12 de enero de 1920, el SS Afrique navegaba frente a la costa francesa, cerca de la isla de Ré. Era invierno. El Atlántico estaba embravecido. El viento golpeaba sin pausa. Las olas subían como muros oscuros. La visibilidad era mínima. Durante la noche, el barco sufrió una avería grave en el sistema de propulsión. Las máquinas comenzaron a fallar. La velocidad cayó. La maniobra se volvió torpe, hasta que el Afrique quedó a la deriva, sin control, sin rumbo, a merced del oleaje. El capitán intentó mantener la calma. La tripulación intentó contener la situación. Pero el mar empeoraba con cada hora, y el barco, viejo y castigado, comenzaba a ceder. Llamadas de auxilio. Cuando la situación se volvió crítica, el capitán ordenó enviar señales de socorro. Las llamadas fueron recibidas. Otros barcos respondieron. La ayuda existía, pero llegar era otra historia. El oleaje era tan violento que los barcos de rescate no podían acercarse con seguridad. Las maniobras fallaban, las cuerdas se rompían, los intentos de evacuación se volvían caóticos. Mientras tanto, a bordo del Afrique, el agua comenzaba a entrar. La inclinación del barco aumentaba. Los objetos se desplazaban por las cubiertas. El miedo se extendía. Los pasajeros no entendían lo que ocurría. No todos hablaban el mismo idioma. No todos recibían la misma información. No todos estaban en los mismos niveles del barco. Y entonces llegó la orden que lo cambiaría todo. Los botes, para unos pocos. Se dio la orden de abandonar el barco, pero no había botes salvavidas suficientes, y tampoco hubo igualdad. Los primeros en acceder a los botes fueron oficiales, pasajeros europeos, personas de primera clase. El proceso no fue ordenado, no fue justo, fue selectivo. Los pasajeros africanos, ubicados mayoritariamente en las cubiertas inferiores, no recibieron instrucciones claras. Muchos no sabían qué estaba pasando. Otros no lograron subir a cubierta antes de que el barco se inclinara peligrosamente. Algunos no sabían nadar. Otros quedaron atrapados entre pasillos, camarotes y escaleras. Cuando el SS Afrique escoró definitivamente,
El acceso se volvió imposible. Puertas bloqueadas, cubiertas inundadas, gritos que se perdían entre el viento y las olas. El barco no se hundió de golpe, se hundió lentamente, como si el tiempo se estirara solo para hacer más evidente quién podía salvarse y quién no. Cifras de una tragedia olvidada. De las más de 600 personas a bordo, solo 34 sobrevivieron. Más de 560 personas murieron. La mayoría eran pasajeros africanos, tripulantes sin rango, trabajadores, personas anónimas. Muchos nombres nunca fueron registrados correctamente. Muchas historias nunca fueron contadas. No hubo listas completas. No hubo fotografías. No hubo funerales públicos. El mar cerró sobre ellos. Y el mundo siguió adelante. Investigación y silencio. Tras el hundimiento, hubo una investigación oficial. Se habló de mal estado del buque, mantenimiento deficiente, errores técnicos, decisiones tardías. Pero hubo algo que apenas se mencionó: la desigualdad en la evacuación, el orden en el acceso a los botes, el valor asignado a unas vidas frente a otras. El SS Afrique no se convirtió en símbolo universal. No tuvo monumentos, no tuvo películas, no tuvo titulares eternos. Quizá porque la mayoría de sus víctimas no pertenecían a Europa. Quizá porque su historia no encajaba en el relato que se quería conservar. Una tragedia borrada de la memoria. Durante décadas, el hundimiento del SS Afrique quedó relegado a notas al pie, a archivos incompletos, a documentos olvidados. No fue hasta finales del siglo XX cuando historiadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Hoy, el Afrique sigue siendo uno de los peores naufragios civiles de la historia marítima francesa. Un desastre marcado no solo por el mar, sino por las jerarquías de su tiempo, por el colonialismo, por la desigualdad, por el silencio institucional. Las horas que no quedaron en los informes. Durante horas, el SS Afrique no fue solo un barco averiado, fue un lugar suspendido en el tiempo. Mientras el océano golpeaba el casco, algunos pasajeros esperaban sentados, creyendo que el rescate era inminente. Otros rezaban, otros gritaban nombres que nadie podía responder. En las cubiertas inferiores, la oscuridad llegó antes que el agua. No había relojes, no había anuncios claros, solo la sensación creciente de que algo iba mal y de que nadie bajaría a buscarlos. Los testimonios de los pocos supervivientes hablan de miradas, de puertas cerradas, de órdenes gritadas en idiomas que muchos no entendían. Hablan de un barco que no se rompió de golpe, sino que se fue rindiendo pieza a pieza, minuto a minuto, como si el mar no tuviera prisa. Lo que queda cuando no queda nadie. No quedaron diarios personales, no quedaron cartas de despedida, no quedaron últimas palabras registradas. La mayoría de las víctimas del SS Afrique desaparecieron sin dejar rastro documental, sin una tumba, sin un nombre grabado en piedra. Solo cifras, solo categorías, solo silencios. El océano no distingue jerarquías, pero los humanos sí. Y aquella noche, antes de que el mar terminara el trabajo, las jerarquías ya habían hecho el suyo. El mar como testigo. No hubo cámaras, no hubo grabaciones, solo el océano como testigo. Las olas borraron los sonidos, las formas, los cuerpos. Con el amanecer, no quedaban restos visibles del desastre, solo un punto en los mapas marítimos y un silencio incómodo en los despachos. El SS Afrique ya estaba en el fondo, y con él, una historia que nadie tenía prisa por contar. Cierre del archivo. En 1920, el mar se tragó a cientos de personas, pero no todas fueron olvidadas por igual. Este archivo no habla solo de un naufragio, habla de quién recibe ayuda cuando todo se rompe, y de quién se hunde sin que nadie escuche. Este ha sido el archivo del día.
El archivo se cierra. Por ahora.